Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial, como siempre, para toda la audiencia de Cosmovisión y este es su espacio Colombia Opina. Gracias por permitirnos ser parte de sus vidas con el meridiano político, originado desde Medellín para Antioquia, Colombia y el mundo, con los hechos más relevantes que son noticia en el día de hoy para que quedemos bien almorzados en materia informativa. Saludo a mi compañero del set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Caterina, a usted, a todos los televidentes. Bueno, pues vámonos entonces de inmediato a conocer las principales noticias que forman parte de los titulares y portales más destacados de nuestro país. Temas e historias que mueven al país. Actualización informativa en Colombia Opina. Y en la actualización informativa en Colombia Opina, a esta hora iniciamos haciendo el recorrido por los titulares que nos trae la revista Semana, quien a esta hora titula de la siguiente manera: Fico Gutiérrez pone contra las cuerdas a la administración de Quintero. Estas son las escandalosas pruebas de presunta corrupción. Y atentos viajeros, que Avianca lanza promoción con vuelos desde 47.900 pesos, así se pueden comprar. Se pregunta por qué Salvatore Mancuso no podrá ir a 8 departamentos del país si queda libre. Y continuamos con más noticias a esta hora. Radio Cadena Nacional, RCN Radio, titula en su sección política: Contraloría lanza advertencias sobre proyecto de la reforma pensional. El ente de control asegura que este proyecto no resuelve los actuales inconvenientes del sistema. Y también César Gaviria pide la intervención de la procuradora para evitar la destrucción del sistema de salud. Y el periódico El Colombiano, en su portal, sostiene lo que pues Colombia hoy por hoy tiene presente, y es parte de la auditoría forense que pone desde la anterior administración. El Colombiano sostiene que Federico Gutiérrez revela 9 importantes casos de corrupción que habría cometido la alcaldía de Daniel Quintero. Y finalizando este recorrido informativo, lo hacemos con nuestra página web, la cual invitamos a que todos visiten. Apréndasela, www.colombiaopina.com.co, donde encontrarán estas y otras importantes noticias para que las puedan ampliar, profundizar y compartir. Centro Democrático denuncia intento de venganza política contra Álvaro Uribe por testimonios en la JEP. También en este momento hay alarma en Colombia por el video de adoctrinamiento infantil en escuela rural a manos de disidencias de las FARC, y la oposición se alista para gran marcha contra reformas de próximo 6 de marzo. ¿Qué pasa en la región? Y en un esfuerzo por mejorar la calidad del aire y la movilidad en la ciudad de Medellín, la alcaldía ha anunciado la implementación del sistema de pico y placa a partir del día de hoy, lunes 4 de marzo. Esta medida busca reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes. Va a afectar entonces a vehículos particulares según el último número de su placa en horarios específicos del día. Una iniciativa que forma parte de un conjunto de estrategias que ha adoptado la administración municipal para promover un ambiente más limpio y más sostenible en la capital antioqueña. Y hay que decir que con esta restricción se espera no solamente disminuir el volumen de tráfico en las principales arterias de la ciudad, sino también incentivar el uso de medios de transporte alternativos que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces, la alcaldía de Medellín ha establecido horarios para aplicar el pico y placa, invitando a los conductores a planificar con anticipación los desplazamientos para que puedan evitar inconvenientes. Pero además también se han buscado implementar medidas de control para garantizar el cumplimiento de la restricción, asegurando la efectividad de la medida en la reducción de la congestión y la mejora de la calidad del aire. Así que es un esfuerzo por parte de la alcaldía que busca mejorar la movilidad urbana, pero también crear conciencia sobre cómo
debemos crear conciencia de transportes sostenibles. Y bueno, hay que decir que viene frente a este tema del pico y placa la búsqueda de buscar también que vehículos de carga puedan, digamos, dejarnos respirar frente a las contingencias que estamos viviendo en materia de contaminación. Por eso me parece también muy importante que veamos entonces cómo quedan las medidas de pico y placa. Aquí se las estamos contando para los vehículos pesados, para camiones, tractomulas y vehículos pues que por supuesto generan una contaminación mayor cuando sabemos que estamos enfrentando una crisis ambiental. El horario para modelos anteriores o iguales al 2009, camiones y volquetas tendrán restricción desde las 5 de la mañana hasta las 8:30 y de 4:30 a 9 de la noche. Continuamos entonces también observando cómo siguen variando estas medidas para que entremos entonces con el análisis. Tenemos en este momento que vamos a tener una rotación de vehículos de servicio público y privado, de incluso también volquetas, vehículos de carga a partir del día de hoy, lunes. Vamos entonces con los vehículos terminados en 0, 1, 2 y 3, martes 4, 5, 6 y 7, miércoles 8, 9, 0 y 1, jueves 2, 3, 4, 5, viernes 6, 7, 8 y 9. Así que bueno, de esta forma entonces tenemos la rotación para vehículos de servicio público, privado, de carga e incluso volquetas que son objeto de la restricción producto de la contingencia ambiental. Y vámonos entonces también con otra de las importantes informaciones que debemos darle a nuestros televidentes frente a este tema. Bueno, ya tenemos obviamente la de la rotación, pero también saber que debemos tener cuidado las personas que tienen dificultades en materia de salud, adultos mayores, niños pequeños, para que eviten las actividades también frente al aire libre en la medida en la que aumentan los niveles de la contingencia ambiental a la que ya estamos acostumbrados. Bueno, pues Juan, como usted siempre nos ha dicho, este es un episodio cíclico que repetimos, donde vivimos nuevamente una emergencia de calidad del aire, y aquí estamos efectivamente revisando las primeras medidas que toma el área metropolitana que tienen que ver con las restricciones en la movilidad. Caterina, uno tiene que ser sensato en esto. Nosotros estamos haciendo muy mal las cosas, porque si seguimos dándole al sistema económico golpe, manteniendo camiones y camionetas y volquetas paradas que tienen que pasar por toda la vía regional nuestra, hacia el sur y hacia el norte, pues la economía le pegan un golpe, sin duda. Caterine, ¿cuántas veces hay que indicarle al departamento de Antioquia y a los 10 del área metropolitana que padecemos ese problema medioambiental tan permanente y, como dice usted, tan cíclico, de sacar de todos los estudios que se han hecho en Antioquia y en Medellín y el área, y es sacar entre todos el esfuerzo por una concesionaria para que saquemos de la ciudad de Medellín todos esos camiones, volquetas y demás que entran hacia el occidente de Colombia y hacia el norte de Colombia. Vea, Caterine, muy poco nos va a servir esta situación de pico y placa de esos camiones y volquetas, porque usted lo suelta a las 8:30 y de ahí para adelante usted va a ver cómo se nos vuelve añicos eso que se pudo resolver, comillas, entre 5 de la mañana y 8:30. Nosotros debemos darnos una pela, y es crear el sistema por pilotes entre Occidente hasta Valdivia. Eso no me lo estoy inventando yo, eso hace rato lo tienen en estudios que ya han sido entregados. Pero como todo se nos embolata acá, hasta la platica nos embolata, entonces no estamos pensando verdaderamente con la cabeza. Si usted saca todos esos camiones, todas esas volquetas que pasan por la vía regional todos los días, de ida y de venida, o sea, hacia occidente y hacia el norte, si usted no los saca en una carretera aparte,
que salga en Occidente y que se ponga sobre el norte del departamento de Antioquia, allá en Valdivia, entonces no vamos nunca a parar esa línea cíclica que mantenemos. ¿Cuánto nos vale montar eso en pilotes de cemento? Empresas ingenieriles y de construcción y el gobernador de Antioquia y los 10 municipios del área hablen para que nos pongamos de acuerdo. Si no, vamos a seguir igual. Bueno, y como decíamos, también la alcaldía de Medellín, en los titulares que destacábamos de las noticias que hoy le dan la vuelta a Colombia, está la presentación de hallazgos de actos de presunta corrupción que ha manifestado Federico Gutiérrez existieron en precisamente la alcaldía. Así que bueno, vamos a contarle a nuestros televidentes qué es lo que está diciendo en este momento la administración municipal. Dicen que 501 presuntos hallazgos identificados por la administración del alcalde Federico Gutiérrez fueron presentados a la ciudadanía y a los entes de control como resultado del proceso de auditoría forense realizado a la gestión del gobierno pasado. Presuntas irregularidades en la contratación y la entrega de computadores a estudiantes, la cartelización del presupuesto participativo, situaciones extrañas alrededor de un contrato de chatarrización y hasta la contratación de una empresa del sector textil para adecuaciones del Parque de las Aguas harían parte del 500.000 de casos detectados. Según informó el alcalde de la ciudad, 262 casos fueron remitidos a la Procuraduría General de la Nación y a la Personería de Medellín, 156 a la Contraloría y 83 a la Fiscalía con pruebas de presuntos hechos de corrupción. Por su parte, el exalcalde Daniel Quintero, a través de su cuenta en la red social X, ha desestimado los señalamientos y criticó el anuncio hecho por el actual como un flojo show mediático. Bueno, ahí está entonces lo que nos presenta hoy la administración, una revelación que, como decimos, pues acude a la ciudad, y el alcalde de Medellín entonces, Federico Gutiérrez, expuso este amplio informe rodeado de carpetas de los expedientes con los que se dice por parte de esta alcaldía, pues se compromete seriamente la administración anterior en cabeza de Daniel Quintero. Repito, todo producto de la auditoría forense. Juan, el análisis acerca de estas cifras que se encuentran evidenciadas en una gestión donde se habla de fraude, de corrupción, por lo menos entre los señalamientos, para destacar, antes de darle la palabra, la adjudicación de contratos en el programa insignia Computadores Futuro, que recordamos estaba destinado a la entrega de computadores informáticos a los estudiantes. Dice el alcalde que además de sobrecostos, de retrasos, algunos de estos computadores terminaron en casas de empeño, lo que agrega pues obviamente una capa de indignación a la ciudad. Caterine, si eso que está señalando el doctor Federico Gutiérrez está en consecuencia con lo que sucedió en la ciudad de Medellín, pues con razón todos los papeles que hay al lado que él tenía ahí de la auditoría forense. Porque no nos digamos mentiras, Caterine. Medellín quedó mal, no solamente desde el punto de vista de la inversión que se debió haber hecho y que se perdieron muchos dineros, esas vigencias futuras que no aparecen, sino también en materia de el honor de los antioqueños, la moralidad pública de Medellín. Quedamos mejor dicho, en el ring tirados en knockout, casi. Esperemos que estas investigaciones si tengan un buen sustento probatorio, pues porque tampoco se puede hacer un señalamiento sin sustento probatorio. Pero la verdad, a mí ese cartapacio de documentos que tenía Federico Gutiérrez a su lado izquierdo es muy parecido a cómo quedó Medellín, descuadernado. Y
Y en un movimiento para fortalecer la seguridad de los turistas norteamericanos en la ciudad de Medellín, autoridades colombianas y representantes de Estados Unidos han establecido un conjunto de medidas orientadas a combatir el incremento de delitos de alto impacto contra visitantes extranjeros. La colaboración anunciada tras una reunión entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el portavoz adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, pues refleja una respuesta conjunta a la preocupante tendencia de ataques dirigidos a turistas, particularmente mediante el uso de aplicaciones de citas. Estos son los acuerdos a los cuales se llegaron. Temas importantes que vamos a hacer. Con las aplicaciones generarán un mensaje de alerta directamente a los ciudadanos estadounidenses y otros ciudadanos que utilicen la plataforma en Medellín y en Colombia, diciéndoles cuáles pueden ser los riesgos y cómo tomar medidas preventivas, lo cual es importante y celebramos como un hecho de corresponsabilidad frente a estos temas. Segundo elemento, cualquier persona, se le dará información también a las personas que utilicen las plataformas, que a partir de cualquier duda que tengan, de cualquier emergencia, se pueden comunicar con la línea 911, que es como los extranjeros identifican especialmente su línea. Recuerden que la nuestra es el 123, pero si marcan el 911 inmediatamente se redirecciona la llamada al 123 y ahí se atenderá básicamente también con el lenguaje nativo de las personas. Y también con las plataformas se tendrá colaboración con la policía, con la fiscalía, para investigar rápidamente hechos que nos lleven básicamente a determinar que hay personas que podrían estar utilizando las plataformas como forma de camuflarse a través de ellas para hacerle daño a diferentes personas que busquen compañía o busquen servicio o alguna cita. Pues este acuerdo se produce en un contexto donde Medellín ha experimentado un auge turístico muy importante, pero también un aumento en los incidentes de seguridad que afectan a los visitantes internacionales. Y las autoridades locales y estadounidenses han reconocido la necesidad de actuar de manera proactiva para preservar la reputación de la ciudad como destino seguro y atractivo para el turismo global. Pero Juan, la pregunta que le hago a usted y para que le ayudemos también a comprender este número de sucesos a los televidentes es relacionado con que las medidas, estamos de acuerdo, debemos proteger a quienes nos visitan, pero ¿cómo nos vamos a proteger de quienes nos visitan? Justamente entre el fin de semana y lo que llevamos corrido hasta hoy, he leído por lo menos 3 informes de reportes policiales que dan cuenta de extranjeros que han sido capturados en diferentes puntos del área metropolitana del Valle de Aburrá, cometiendo delitos contra menores en materia de abuso sexual, actos lascivos y también pornografía. Es decir, que la cosa viene y va. Sin duda, la cosa viene y va. Pues ahí en la Comuna 10 encontraron un extranjero haciendo videos pornográficos y bueno, fue detenido por fortuna. Vea, Caterine, nosotros no nos ganamos nada poniendo cosas metálicas alrededor del Parque Lleras, ni alrededor de donde está el Parque Botero. Eso no lo resolvemos así. Nosotros bien hace, al menos es un inicio, que Federico Gutiérrez siente a una de las partes intervinientes del problema. Y es el vocero o el embajador o la embajada como tal de los Estados Unidos de América. Porque el grueso de los extranjeros que vienen acá son de Estados Unidos. En las circunstancias que estamos hablando, sin duda hay que proteger a los extranjeros, pero no podemos proteger a los bandidos que vienen como extranjeros. Entonces, hay que proteger, sí, pero eso no se protege con cosas metálicas alrededor de los parques. Eso no es posible. Le voy a decir una cosa, Caterina, aquí estamos obviando, y a los televidentes, estamos obviando a Migración Colombia, que se hacen los locos. Cuando usted llega a Estados Unidos, eso lo miran de los pies hasta la coronilla y lo meten a un lugar allá unas 3 horas. Mientras que Migración no para casi a nadie que venga a los Estados Unidos. ¿Y a qué viene? Y los cónsules, ¿por qué también? Bueno, es que los norteamericanos no tienen visa para entrar, no necesitan visa, pero muchos otros, ¿cómo le comen cuento?
vienen a hacer y a deshacer. Entonces, Migración Colombia tiene que ponerse serio con esta situación. No es solamente el alcalde, no es solamente la embajada norteamericana, es que Migración tiene que ayudarnos a contener cuando se hacen los interrogatorios al entrar a la ciudad de Medellín, Caterine. Eso no lo está haciendo Migración. Continuamos con más noticias porque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha emitido un urgente llamado al concesionario Pacífico 1 y a la Agencia Nacional de Infraestructura solicitando la pronta habilitación de un tramo vital de 12 kilómetros entre Amagá y Titiribí, que actualmente permanece cerrado debido a una disputa por 400 metros de vía durante una reciente inspección a la unidad funcional de la conexión Pacífico 1. Pues bueno, el gobernador ha descrito la situación como un pecado, subrayando la necesidad de aprovechar toda la infraestructura vial existente para facilitar el tránsito hacia el suroccidente del país y así pues también mejorar la conexión con el Valle de Aburrá. Escuchemos la queja del gobernador. Afortunadamente hay una discusión entre la concesión y la ANI por cerca de 400 metros que ha impedido que podamos disfrutar de ahorros en tiempo y de la conexión efectiva que puede tomar lugar para todo el suroccidente colombiano, en este caso con el Valle de Aburrá. Nosotros queremos pedirle a la concesión respetuosamente que dé un paso adelante, que envíe un mensaje poderoso del sector privado y habilite el tránsito por esos 400 metros. Creo que eso permitirá que la comunidad se aleje de esta discusión, que no tiene por qué estar en ella, y además podamos usar esta belleza, ese túnel tan importante que además nos llena de orgullo porque es de los más bonitos que pueda existir también en la infraestructura colombiana. Bueno, el desperdicio de una infraestructura que está en este momento sin utilizar, y hay que decir además también que el gobernador ha sido reiterativo en la invitación al presidente de la República para poder recorrer pistas, destacando toda la relevancia estratégica, no solamente para nuestra región, sino para la conectividad nacional. Juan, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por 400 metros estamos parados de poder utilizar toda esta infraestructura que ya se encuentra incluso habilitada. Nosotros somos eso y más. Colombia no puede negar la estupidez que acarrean ciertas decisiones de los gobiernos o del Estado, no, pues de los gobiernos y de los empleados públicos, que más allá de las necesidades de la gente, se enredan en problemas de 400 metros. ¿Qué son 400 metros? La dificultad más grave para recorrer y poder desentaponar tantas cosas que tenemos en las montañas de este departamento. Y nos ponemos a discutir por 400 metros mientras la gente no puede ni hacer la movilidad por esos lados. O sea, le voy a decir una cosa, Caterina, nos está fallando el cascumen, como dicen, porque el cascumen no puede servir solo para tener un sombrero puesto, de verdad. Bueno, pues Juan, ahí está la situación. Esperamos que rápidamente se pueda resolver entonces la diferencia entre la concesión y la ANI para que podamos tener esos 400 metros resueltos, la infraestructura en uso y al servicio del crecimiento económico, del transporte y el desarrollo de nuestra región y el país. Nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Colombia Opina a través de Cosmovisión. Gracias por acompañarnos, sintonizarnos en este punto de la tarde a través del meridiano político de Medellín, Antioquia y Colombia, a través de Cosmovisión y este es su espacio Colombia Opina. Y nos vamos a conocer parte de las promesas que ha hecho el nuevo director de Prosperidad Social en Colombia, el señor Gustavo Bolívar, uno de los nombramientos, diríamos, más controversiales, no solamente por su condición de activista, que digamos, pues un gobierno tiene el derecho a poner a personas afines para las cuales fue
elegida sus políticas y sus ideas, sino que es una persona que desafortunadamente pues no cuenta más bien para muchos con la suficiente preparación para adelantar el cargo tan importante que va a adelantar. Seguramente sí la sensibilidad social, como casi nos lo ha dicho a modo de poesía, pero no necesariamente con todas las facultades académicas, intelectuales y de preparación, por lo menos en lo concerniente a una preparación académica acreditada que le permita estar manejando billones y billones de pesos de la nación. ¿Qué ha dicho Gustavo Bolívar? Ha dicho, no voy a permitir que se roben un pesito. 2, no necesito el dinero del Estado, me retiré del Senado, hice unas novelas y con eso yo tengo el dinero para vivir. 3, hacer una gestión eficiente rodeado de los amigos técnicos y hacer mucha sinergia con Alexander López del DNP y con Francia Márquez en el Ministerio de la Igualdad. Esas son sus 3 promesas, pero bueno, vamos a ver si con esto basta para que el Departamento de la Prosperidad Social y todos los billones que maneja en este momento, que son mucho más importantes los recursos de lo que maneja toda la ciudad de Medellín, pues pueda salir adelante. Aquí están sus declaraciones. Bueno, ya se habrán enterado que voy para el DPS como director, se llama Departamento de Prosperidad Social. El presidente de la República me ha encomendado dirigir una de las entidades más grandes del Estado y con más recursos. Esto para mí obviamente es un gran honor porque refleja la confianza que tiene el presidente en mí, pero también me acarrea una enorme responsabilidad, la principal, y es por lo que estoy yo en la política, la transparencia. No voy a permitir que se roben un pesito, ni un centavo de prosperidad social. Se puede colar, se pueden, como siempre, ahí al presidente Petro también se le han colado uno que otro ladronzuelo, pero los pillamos y los echamos y los judicializamos. Lo segundo, pues yo no necesito dinero para robarme el erario público, jamás he necesitado del Estado. Hace 1 año y 2 meses me retiré para hacer unas novelas. Ya me he fondeado nuevamente de gasolina económica para poder asumir estos cargos. No los había asumido antes porque realmente no me daba la caja para poder asumirlos. Ya lo puedo hacer. Tengo ya los recursos para poder vivir el tiempo que dure ahí, no sé cuánto será. Y lo tercero, hacer una gestión muy eficiente. Me voy a rodear de los mejores amigos profesionales que conozco gente muy técnica que sabe muchísimo. Yo simplemente seré un líder, una persona que fije las políticas sociales ahí dentro de la organización. Vamos a hacer mucha sinergia con Alexander López de Planeación, con la vicepresidenta Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad. Y ese triunvirato, digamos, que maneja la política social de Colombia le dará muy, muy buenos frutos y muy pronto al presidente de la República. Bueno, sin duda un hombre seguramente lleno de muy buenas intenciones y hay que también decir que ha manifestado que va a donar su sueldo porque él no piensa vivir de los recursos de la nación. Adicionalmente, otra pregunta que nos queda en el tintero, televidentes y Juan Fernando, sería que Gustavo Bolívar ya pagó las deudas que tenía, incluso con las personas que se quitaron la vida por cuenta de los recursos con los cuales nunca llegaron a fondearse, como él expresa. Y adicionalmente, pues yo no sé si de pronto volvemos a un dilema que para muchos puede resultar ser falso, pero que hoy pues también se encuentra en el debate nacional, y es si los activistas o los tecnócratas deben ocupar los puestos o queremos activistas formados, porque no es lo mismo un economista manejando el DPS con todos sus recursos y entendiendo cómo se manejaría la problemática de la pobreza a nivel nacional para poder superarla, que un libretista, en este caso, al frente de semejante institución, o lo propio, un economista, pues haciendo sin tetas no hay paraíso, Juan. Yo diría, y yo creo que eso lo hemos venido discutiendo hace días, el problema no es el activista. El problema es que si el activista no tiene la experiencia y la estructura académica, se va a ver a gatas.
Y él puede, como lo dice Humberto de la Calle, puede ser un hombre querido, pero no es más vivo que los que van a entrar, que sí saben cómo es la cosa. Entonces, cuando usted no entiende cómo funciona el partido dentro de su unidad, a usted le meten todos los goles del mundo. Y el que termina embalado es quien está poniendo la cara, que es el señor Gustavo Bolívar. ¿Por qué? Porque él es el representante legal. Entonces, si Bolívar cree que puede llevar unas personas de su confianza, no de confianza del presidente, no de confianza de Sarabia, puede que le dé el batido. Pero si le imponen los segundos a bordo a Gustavo Bolívar, es mejor que no acepte. Bueno, y continuando, Juan y televidentes, con esta noticia, también contarles que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha sorprendido al escenario político y colombiano al rechazar la propuesta, dice él, del presidente Gustavo Petro para asumir la dirección del Departamento de Prosperidad Social, DPS, que hoy se aceptó Bolívar. A través de una publicación en su cuenta de X, Quintero reveló su decisión y compartió las razones detrás de ese inesperado paso. Sabemos que Quintero pues estuvo obviamente al frente de los destinos de la ciudad de Medellín, pero ahora afirma que su foco se encuentra en su vida personal fuera del ámbito gubernamental y que este año estará concentrado en la empresa que le da la independencia económica, en su familia, en Diana, Maía y Aleya, a quienes les debe mucho tiempo después de enfrentar, dice él, las mafias en Medellín y preparando una propuesta de futuro para el 2026, es decir, él se ratifica en su deseo de ser presidente de Colombia o por lo menos establecer una candidatura. Bueno, ahí están entonces parte de las noticias que a esta hora desarrollamos para ustedes aquí en Colombia Opina. Me parece importante. Bueno, Juan, estábamos entonces en Quintero. ¿Usted quería agregar algo a esta información? Quiero agregar algo, es que mire, el activista como tal no tiene forma de conocer el asunto del Estado, no hay forma, porque usted a punto de gritos, piedras y tal en la calle y todo, no, eso no le da. Un técnico o un tecnócrata que dicen aquí en Colombia, le queda más fácil resolver asuntos de las cosas del Estado por el conocimiento y la estructura intelectual que pueda tener. Pero si es activista y tecnócrata, entonces ahí es donde se debe fincar un presidente como Petro. ¿Por qué? Porque dice, este cumple dos, que entiende lo que yo digo, entiende lo que yo pienso, y es capaz de hacer lo que yo le digo que haga. Entonces, Gustavo Bolívar no es el hombre para el DPS, sin duda, no es el hombre, porque es un activista y es un buen amigo del presidente, pero no tiene la experticia o no es experto en esto, ni tiene el manejo técnico para el DPS, entonces va a quedarle muy difícil, y así sucesivamente. La señora Corcho, activista, mala para la función pública. La señora Vélez de Cali, de la Secretaría, del Ministerio de Minas, muy buena activista, tanto que llevaba a los alumnos a donde estaban las FARC para que le hablara a los muchachos de la universidad, las FARC, a esos muchachos. Entonces, activista, muy buena, pero de la cosa pública, cero. Y por eso es que van saliendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Solo vamos a tener activistas? Bueno, ya sabemos para dónde vamos.
Y en una medida que no tiene precedentes, pues el Ministerio de Transporte de Colombia ha decidido incorporar a los ciudadanos en la lucha contra las infracciones de tránsito, permitiendo que los videos grabados por ellos sirvan como una evidencia válida para imponer comparendos. Una decisión fundamentada en una circular emitida por la Dirección de Tránsito y Transporte representa un cambio significativo en la forma de monitorear y sancionar la forma en la que se violan las normas de tránsito en el país, pues se aprovecha la tecnología, la participación ciudadana, y esto surge en respuesta a la creciente proliferación de denuncias a través de redes sociales, donde los ciudadanos exponen comportamientos indebidos sobre las vías. Los videos capturados por los ciudadanos ofrecen una perspectiva muy dinámica, muy detallada de los hechos, permitiendo a las autoridades determinar con mayor precisión cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo la infracción y cuál además era la intencionalidad. Así que esto se suma a las fotomultas, ampliando el espectro de vigilancia de control sobre las vías colombianas. Yo desde ya, Juan Fernando, sin conocer su análisis, me atrevo también a recomendarle a todos los televidentes que quienes hacemos uso de un vehículo particular, llámese moto o carro, podamos también mantener la cámara frontal y la cámara trasera que graba permanentemente en los recorridos y que nos permite ver toda serie de situaciones, que además también la utilizan muchos como una medida preventiva, pero que con esta situación pues también nos permitirá aportar a la discusión. No, Caterine, eso no está en el derecho. Esa invención de algunos pues no casa con lo que es el Estado de Derecho. Entonces, a mí cualquiera, a mí o a Pedro o a Juan, si yo me paso, por ejemplo, si yo cojo el carro suyo y me paso en rojo y un Pedro de los pelofustanes dice, vea, este se pasó, con eso me hacen el parte, Eso no es posible porque el debido proceso no está en ese solo video. No. A mí me tiene que demostrar el Estado si yo iba ahí para que me pueda soltar un comparendo. Esas invenciones no están ajustadas a derecho. No están ajustadas. Usted tiene que proteger ese debido proceso. Y una sola foto o un video de un carro, así sea el mío, no me puede pasar a mí comparando el Estado local. Eso ni de fundas. A mí me tiene que demostrar que yo sí iba ahí, sin duda. Y si es un montaje, Caterine, si es un video montaje, que por eso le digo, es que el debido proceso no está en las invenciones de un secretario de movilidad o de unos asesores de la alcaldía que parece que están tomando tinto, en vez de pensar verdaderamente en las soluciones de la ciudad, que bastantes nos dejaron, en esas herencias que nos dejaron. Juan, importante hacer una claridad, Juan, esto no es de la alcaldía, esto es del Ministerio de Transporte. Me parece también importante dejárselo claro a los televidentes. Estoy diciendo a la alcaldía, o que la acoja la alcaldía, o que la saque el ministerio. Eso no está ajustado a derecho, Caterine. Eso no está ajustado a derecho. Una foto, un video, una prueba única y excluyente de las demás discusiones que yo le pueda argumentar al Estado, local, regional o nacional, para que no me imponga un comparendo en virtud de una foto o un video. Eso no es posible. Bueno, ahí van las cosas, Juan. 4 aspectos importantes a tener en cuenta sobre esta noticia. Veamos entonces el primero de ellos. Aquí lo tenemos en pantalla con ustedes. Identificar los vehículos responsables a través de su placa única nacional. En los vehículos de transporte público también podrán identificarse con los números internos y los distintivos de la empresa. Número 2 de esta nueva circular del Ministerio de Transporte, identificar en qué zona de la jurisdicción, una dirección aproximada y en qué momento habrían ocurrido los hechos para que este video pueda ser parte del proceso, digamos que no sería entonces la única prueba. Número 3,
tenemos entonces que hay que citar a los propietarios registrados de los vehículos intervenientes con base en la información oficial de Registro Único Nacional del Tránsito para que se hicieran responsables si fuesen ellos quienes van manejando o que puedan brindar la información de quienes iban dentro del vehículo infractor. Y número 4, para continuar teniendo en cuenta, adelantar el proceso contravencional. Estos son los apartes entonces que trae precisamente pues la nueva búsqueda que tiene el gobierno de que las personas puedan tener una participación para poder obviamente encontrar las autoridades de tránsito todas estas grabaciones como unas pruebas, no como las únicas, pero sí serán pruebas para encontrar a los responsables de las infracciones, citar a los propietarios de los vehículos involucrados, en los casos de vehículos de transporte público, a todos los representantes legales, en fin, un proceso que busca, como usted dice, Juan, garantizar el derecho al debido proceso, permitiendo que los propietarios puedan presentarse a audiencias para identificar a los conductores responsables de las infracciones y obviamente pues esa es la instrucción del Ministerio de Transporte, Juan. Caterina, pero es que sí, a la gente también hay que, es que los titulares de los medios de comunicación, los videos que usted le traslada a la Secretaría de Transporte entonces serán para los comparendos. No, eso no es así. Ahí va a haber una puja entre los abogados y el propietario y quien tomó la foto y quien está sentando a la persona en esa silla. Eso no es que yo porque ya le di la foto, le di el video, estamos listos. No. Y eso va a causar, Caterina, le voy a decir una cosa, los inspectores de tránsito se va a causar una fila larguísima para que resuelvan de uno en uno cada problema en que se va a incursionar ese ciudadano que va a mandar el video, etcétera, etcétera. Pero para terminar, quiero decir esto. Nos estamos metiendo con el ciudadano para ver si le pueden decir al ciudadano. Lo dijo usted, las cámaras de seguridad de la ciudad de Medellín, prestadas a un particular para sacarle más plata a los ciudadanos por infracciones. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo. Poner a un ciudadano, comillas, de sapo, para que en cualquier cosita esté haciendo y tome la foto y tome la placa y envíela, eso va a causar unos problemas de convivencia tan berracos que nos vamos a acordar que inspectores de tránsito van a quedar, pero cortiquísimos, para llevar a cabo todos estos procesos que arropa la nueva normatividad nacional. Gracias. Continuamos con más noticias a través de Colombia Opina. Bueno, yo creo, Juan, que este tema de si la gente participa o no debe ser una buena pregunta para que nuestros ciudadanos puedan debatir alrededor de la misma, porque también entendiendo obviamente la posición que usted nos presenta frente a cómo se buscaría acudir incluso a las cámaras de los privados para seguramente incurrir en más sanciones que van en detrimento del bolsillo de los contribuyentes. También creo que esas cámaras en algún momento podrían servir para clarificar la ocurrencia de muchos hechos y quién realmente tuvo la responsabilidad en la infracción. Usted se acuerda hace unos días y los televidentes de pronto un video que se hizo viral de un camión que se le metió a una volqueta y como entre los dos se llevaron, se atropellaron, se hicieron absolutamente de todo alrededor de la vía. Creo que en esos casos podría ser un poco más funcional. ¿Le parece si dejamos esa pregunta también para nuestros televidentes? ¿Les parece que deberían las personas con sus cámaras contribuir a hacer el reconocimiento de infracciones de tránsito? No, sin duda. O sea, si no, vea, Caterina, le voy a decir una cosa. Eso va a poner en condiciones muy complejas la convivencia externa entre los ciudadanos, le aseguro. Entonces, va a haber problemas, se va a bajar el que está parqueando ahí. Es que usted me está grabando, sí, lo estoy grabando, y eso va a haber problemas por todos lados. Buena parte de las discusiones, de las riñas en las calles, no solamente está por el licor, sino
por este tipo de cosas que suceden que a vos te están grabando, ¿sí? Sin autorización. Entonces, aquí hay una sentencia de la Corte Constitucional desde el momento en que tenía un novio, una actriz muy importante, Luli Boza. La Corte Constitucional dijo que usted no podía grabar, primero, sin el consentimiento de la otra persona, y segundo, que para poderlo mostrar debía tener el consentimiento de la otra persona que aparece en el video. Entonces, ¿qué? El Estado colombiano hoy, el gobierno colombiano, perdón, va a modificar esa sentencia. Muy raro eso, a mí me parece demasiado raro y peligroso. Bueno, eso es parte obviamente de lo que queda en el debate. Le dejamos también la pregunta a nuestros televidentes, quienes sin duda serán quienes opinen alrededor del tema, porque además también pues hay que decir que con el tema de la era de las redes sociales y todo el mundo con una cámara en un celular, pues las cosas han cambiado muchísimo, no solamente para las multas o para los infractores de tránsito, sino también incluso para los infieles que hemos visto se ha convertido en un elemento de exposición y sin la debida autorización. Pero vamos a pasar a otro punto de la información porque tenemos invitado con nosotros a esta hora. Vamos a hablar del aumento de las masacres en Colombia por cuarto año consecutivo en 2023 porque se produjeron 98 masacres. Según el informe presentado por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que también reveló un descenso del asesinato de líderes sociales, ya que el pasado año hubo 105 homicidios, pues en este momento estamos muy atentos para analizar estos números y voy a pedirle a nuestro invitado que nos permita ver esta declaración de Juliette de Rivero de la ONU, quien nos cuenta acerca de cómo está el número de masacres, la situación y la estadística en alza en nuestro país. En el 2023, ONU Derechos Humanos verificó 98 masacres. Se observa un incremento de 6,5% respecto de las masacres verificadas en 2022. En las masacres verificadas se registraron 320 víctimas, 242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y 7 niñas. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. En el 93% de las masacres verificadas, la presunta autoría recayó en grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Bueno, pues sobre este tema sin duda llega el momento de darle la voz a los expertos, Juan, y vamos a hablar a esta hora con nuestro invitado que está en línea para preguntarle precisamente sobre este aumento en las masacres. Estamos hablando de masacres en las que decimos aumentamos a un 6,5% con respecto al año anterior, 98 masacres y bueno, una situación sumamente dolorosa la que vive el país cuando hablamos además de que somos potencia de vida y de que somos el país de la paz total. Ex senador Jorge Enrique Robledo, muy buenas tardes, bienvenido a Colombia Opina y gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Robledo, muy buenas tardes. Bueno, más allá de los eslogans de un gobierno que es salvador de la contaminación mundial, de los problemas entre Gaza e Israel, pero se silencia ante Putin cuando comete lo que comete en Ucrania. Más allá de eso, todavía tenemos un impulso poderosísimo de las mafias cocaleras para que hayan tantas masacres. Pues digamos esto, Juan, para empezar, realmente este no es un tema en el que yo sea especialista, pues yo hay un poco de temas que conozco y entiendo. Tengo que decir con franqueza, no es uno de mis fuertes. Sí, porque bueno, es imposible que uno pueda estar en el detalle de todas las cosas, entonces a uno le toca como escoger. Pero a mí sí me impresionó la cifra de la delegada de los derechos humanos, ¿no?, de las Naciones Unidas, porque es que es un incremento de 6,5%. Ya el año pasado, o sea, el gobierno nacional, el doctor Petro, no puede decir que es que eso viene de atrás. Claro, yo sé que viene de atrás, pero lo cierto es que el 2023 ya mide, son sus 12 meses de gobierno. Digamos, el 2022 media como 7 meses del gobierno de Duque, pero el 2023 ya 100% gobierno Duque, como va a ser el 2024. Y es evidente
pues que eso es un fracaso del gobierno nacional, porque cuando un presidente se abandera como él se abanderó, que su gobierno iba a haber avances serios en los fenómenos de violencia, y las cifras nos dicen lo contrario, y estamos hablando de cifras grandes, ¿no? Es que 98 masacres se conversan, sí, en 365 días, eso es, pues, es un porcentaje altísimo, y incrementándose el 6,5%, 320 víctimas. Yo diría que este es otro caso en el que el gobierno del presidente Petro está fracasando. Esos son los hechos. Lo que pasa es que aquí tenemos una cosa que es bien distinta. En los días en que Petro estaba en la oposición, todas estas cosas él se las cobraba al gobierno durísimo, durísimo, y responsabilizaba al gobierno directamente de esos horrores, de esa violencia, que también, digamos, con franqueza vienen desde muy atrás. Esto es un problema muy complejo en la vida del país, con distintos orígenes. Pero entonces ahora, cuando se trata del gobierno del doctor Petro, entonces del tema casi que ni se habla, sí, o él particularmente no hace ninguna explicación ni dice nada, cuando uno esperaría que alguna cosa dijera de por qué las cosas están así de mal. Pero sea lo que sea, lo cierto es que en esto el gobierno está fracasando, como han fracasado los gobiernos anteriores, porque también seamos francos y digamos que estos son asuntos que vienen de atrás. Caterine. Sí, senador, muchísimas gracias, ex senador Robledo, por acompañarnos en este momento. Usted bien lo ha dicho, estamos hablando de 320 víctimas solamente por las masacres, sin contar los asesinatos de líderes sociales, sin contar las personas que mueren en la violencia cotidiana, ya sea víctima de intolerancia o también de los atracos que se han vuelto el pan de cada día, y las balaceras ni hablar. Como decíamos al principio, esto no puede ser simplemente de un eslogan. ¿Qué está fallando a su juicio en la consecución de la búsqueda de esa paz total, cuando además vemos hoy, por ejemplo, como a unas disidencias de las FARC se les dice bajen el delito, pero un poquito, solamente al 50%, esas acciones contra la población civil? Es decir, sigan delinquiendo, pero háganlo un poquito menos para poder justificar el cese al fuego. Sí, este es un tema bien complejo. Recordemos que esta es una violencia que tiene yo no sé cuántos años. Cuando yo era un niño estábamos en los finales de la violencia liberal conservadora, y eso era espantoso, lo que alcanzó a ver en esos años 50, 60, 70, ¿cierto? Después de eso se saltó a la violencia guerrillera, que tiene ya también como 60 años de estarse expresando, que dice que en nombre de la izquierda y del cambio, no sé qué. Advirtamos en eso, hay unos que hemos luchado toda la vida y nunca hemos estado de acuerdo con eso, pero eso es un caldo de cultivo horrible, porque cada acción genera su reacción. Entonces hay quienes asesinan o secuestran o matan o lo que sea. Pues no es sorprendente que otros quieran hacer lo mismo, porque cada uno se siente con el mismo derecho. Sumémosle a eso un problema de narcotráfico gravísimo, que es un alimentador de todas estas formas de violencia, sea de la violencia, llamemos política, o sea de la violencia común, ¿sí? Pues la situación es realmente muy, muy compleja. Eso hay que decirlo con toda claridad. Es un asunto que lleva décadas sin resolverse. Es más, es un discurso que tiene ese es un problema que tiene un discurso positivo. Esa ha sido una de mis grandes controversias con Petro. ¿Cómo se le ocurrió a Petro, el 7 de agosto, el día en que se posesiona, exaltar el robo de la espada de Bolívar, que fue el mecanismo mediante el cual el M-19 le anunció a Colombia que se levantaba en armas? ¿Cómo se le ocurre esa irresponsabilidad? Los que bueno, nosotros, ¿por qué no podemos estar en eso? Si eso estaba bien hace 50 años, ¿por qué no está bien ahora? Entonces el cuento que ha echado Petro por ahí de vez en cuando dice, no, es que eso antes sí está bien, pero ahora no, pero ese cuento no se lo come nadie. Ese fue un mensaje muy equivocado, sobre todo después del proceso de paz, porque es que el proceso de paz con Santos tuvo un encanto, a mi juicio, principalísimo, que fue el reconocimiento de las partes que se habían equivocado y por eso se salían del monte. O sea, eso es un problema político de enfoque súper importante. Pero hoy hay por lo menos 3 grupos alzados en armas que se reclaman como violencia política, y que cosas como ese error de Petro en ese sentido, como otros parecidos que ha cometido, pues por supuesto acaban de enredarnos las cosas en el país. No faltará el muchacho que ve eso, como sucedió hace 50 años y me tocó verlo, que decía, no, es que yo soy un héroe, me voy a sacrificar por mi país y me voy al monte a cometer errores. En eso hay desenfoques muy grandes, ¿no? Yo pienso que el propio manejo de la fuerza pública, haber desmontado tanta cantidad de oficiales como desmontó,
pues también tiene que haber generado su impacto en la fuerza pública colombiana, porque no se hacen en generales en un cuarto de hora, ¿cierto? Y eso nunca lo explicó él satisfactoriamente por qué había sucedido, y eso probablemente también lo está impactando. Y el problema del hambre, la pobreza, es que en Colombia hay gente que asesinando se consigue el almuerzo. Son cosas como inauditas, pero que suceden. Miren el nivel en el que está la prostitución en el país por el hambre. Me llamó mucho la atención en estos días el doctor Petro diciendo que íbamos a reemplazar el turismo, con turismo, el petróleo. Entonces yo he dicho, pero ¿por qué hay que reemplazarlo? Pues tengamos turismo y tengamos petróleo. Pero además no habló de la prostitución infantil. Buena parte del aumento del turismo internacional a varias ciudades de Colombia son badulaques corruptos, extranjeros que se echan unos dólares al bolsillo y se vienen a Colombia a prostituir a este país. Y de eso sí no dijo nada el doctor Petro. Yo quiero hacerle una última pregunta agradeciéndole habernos acompañado hoy. Nosotros tenemos un síndrome gubernamental del Nobel de Paz que nos están poniendo a la deriva en la paz interna, pero hacia afuera se ve como un tipo, como un gentleman, como Santos, que dice, bueno, me gané el Nobel, y un personaje de los diputados suecos pone a la palestra a Petro para ser Nobel de Paz. Estamos con ese síndrome y estamos olvidándonos del problema real que tiene Colombia. Yo creo que ese es un cuento que él le está echando al país. Mire, Juan, en los días en que estuve en Davos, mis asesores revisaron toda la prensa americana, pues de todo el continente, europea, asiática, del Oriente Medio, y ni un solo periódico escrito de esos mencionó al doctor Gustavo Petro. Pues aquí nos están echando el cuento de que cuando él sale por allá, entonces es el centro del universo. ¡Baja! Ahora, yo no quiero decir con eso que no deba salir de vez en cuando al exterior, pero esa cantidad de viajes es para tramar en Colombia. Es para tramar en Colombia. ¿A quién se le va a ocurrir que un país con $6.500 de producto por habitante se codea de igual a igual con países de 60, 70.000, 80.000 dólares? Miren el último disparate. Acaba de entrar la Armada colombiana a una asociación de armadas del mundo capitaneadas por Estados Unidos y por fuerzas de la OTAN, que dice que hacer nuestro aporte. ¿Qué tiene que hacer la Armada de Colombia en eso? Fuera de ser peones de esa flota de guerra global, ¿qué más podemos ser ahí? O nos van a decir que cuando decidan una balacera en esa flota, entonces van a llamar al presidente de Colombia a preguntarle que si está de acuerdo con la balacera. Doctor Jorge Enrique Robledo, ex candidato presidencial, ex senador de la República, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el canal Cosmovisión, el programa Colombia Opina. Le enviamos un abrazo y buena semana, señor. A ustedes, Juan, muchísimas gracias, Caterina, lo mismo. Mil gracias. Que estén muy gracias, bien. señor. Bueno, y el tiempo ha pasado sumamente rápido en medio de tanta información. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este espacio de análisis y opinión. Nosotros los invitamos a que mañana, 12:30 del mediodía, nuevamente nos encontremos a través de la señal de Cosmovisión, nuestras redes sociales. Recuerden que siempre estamos allí para ustedes. Gracias.